El estruendo del cañón resonó contra las paredes rocosas del estrecho valle, como si la propia montaña se quejara. El teniente Manuel García observó conmocionado cómo la bala de cañón de 5,5 kilos rebotaba inútilmente en la muralla natural que protegía la posición de los soldados franceses. Era el tercer disparo fallido aquella mañana del 12 de marzo de 1811, y la frustración lo consumía tanto como el frío gélido de las montañas. Los franceses habían convertido esa muralla en una fortaleza natural, imposible de atravesar. Los rodeaba y parecía imposible destruirlo con fuego de artillería regular. Tras esos muros de piedra, los soldados napoleónicos se reían de los intentos españoles, sintiéndose seguros en su posición protegida. El general Castaños había ordenado la retirada de ese importante punto antes del anochecer, pero ninguno de los planes de batalla conocidos parecía funcionar. Las tropas españolas comenzaban a desesperanzarse cuando Manuel tomó una decisión que cambiaría el desarrollo de la batalla y dejaría una huella imborrable, una marca permanente en la historia de la artillería de campaña. 3 días antes, el ejército español había recibido órdenes de avanzar hacia el norte para cortar las líneas de suministro francesas que cruzaban el paso de Peñagrande. Los exploradores militares habían informado de que un grupo de suministro napoleónico utilizaba ese paso de montaña como ruta principal hacia las bases del interior. La Guerra de la Independencia Española ya llevaba 3 años drenando el país, y cada pequeña victoria representaba un rayo de esperanza para un pueblo que vivía bajo control extranjero. Desde la invasión de 1808, cuando las tropas de Napoleón Bonaparte cruzaron los Pirineos afirmando que iban a atacar Portugal, España se había convertido en un campo de batalla constante. El levantamiento del 2 de mayo en Madrid había iniciado una feroz resistencia que sorprendió al emperador francés. Las guerrillas españolas atacaban constantemente a las tropas napoleónicas, convirtiendo cada camino en una posible trampa. Cada pueblo se convirtió en un bastión de resistencia. El ejército regular español, reorganizado tras las primeras derrotas, había aprendido a combinar las tácticas de batalla tradicionales con la guerra irregular que también practicaba el pueblo. Francisco Javier Castaños, el general que había logrado la primera gran victoria contra los franceses en Bailén 3 años antes, ahora lideraba esa operación en las montañas del Lonte. Sabía que controlar los casos de montaña era esencial para cortar el control francés sobre el territorio. Los franceses, por su parte, habían desarrollado una estrategia defensiva basada en fortificar puntos importantes, con la menor cantidad de tropas posible. Su mayor número de soldados les permitía mantener bases en puntos clave, mientras reunían fuerzas móviles para responder a amenazas específicas. El paso de Peñagrande era uno de esos puntos, defendido por unos 200 soldados franceses, bajo el mando del capitán Jean-Baptiste Mercier, veterano de las campañas en Italia. Era conocido por su habilidad para aprovechar el terreno a su favor. La columna española que se acercaba al estrecho paso estaba compuesta por unos 800 soldados de infantería, 2 compañías de infantería ligera y una batería de artillería compuesta por 4 cañones de 12 libras y 2 de 4 libras. La artillería española de la época utilizaba principalmente cañones diseñados según el sistema francés Gribaud, adoptado décadas antes por su eficiencia y estandarización. Los cañones de 12 libras estaban montados sobre cureñas de madera, con ruedas reforzadas con hierro. Representaban los pesos pesados de la artillería de campaña. Cada cañón requería una dotación de 8 artilleros y 6 caballos para su transporte y operación. Las balas de hierro fundido que disparaban pesaban alrededor de 5,5 kilogramos, diseñadas para atravesar formaciones de infantería o destruir estructuras de madera. Sin embargo, nadie había considerado la posibilidad de enfrentarse a una pared natural de roca caliza de más de 3 metros de espesor. El enfoque inicial había sido relativamente fácil. Los franceses no esperaban un ataque a gran escala por esa ruta secundaria y habían centrado sus defensas en la entrada principal del estrecho paso. Pero cuando los exploradores españoles descubrieron la posición fortificada en el corazón del paso, protegida por formaciones rocosas naturales, su esperanza inicial se convirtió en preocupación. El sargento Pedro Rodríguez, un artillero veterano con 20 años de servicio, había sido el primero en estudiar el problema. Observando la posición enemiga a través de su telescopio, calculó distancias, ángulos y posibilidades. Sus conclusiones fueron desalentadoras. Un ataque directo contra esa posición costaría cientos de vidas. Los franceses habían situado sus mosquetes y 2 pequeños cañones tras las formaciones rocosas,
creando zonas de fuego superpuestas que aniquilarían cualquier intento de avance. La única opción era bombardear la posición hasta que los defensores se vieran obligados a rendirse, pero las primeras descargas habían demostrado la inutilidad de esa táctica. Las balas de cañón rebotaban en la roca como piedras lanzadas contra la muralla de una fortaleza. Algunos proyectiles se rompieron al impactar, otros se quedaron enganchados ligeramente sin causar daños estructurales graves. El teniente García observaba cada disparo fallido con creciente frustración, consciente de que el tiempo jugaba en contra de las fuerzas españolas. Cada hora que pasaba aumentaba la probabilidad de que llegaran refuerzos franceses para ayudar a la guarnición atrapada. La noche anterior, acampados a medio kilómetro del valle, los oficiales españoles habían discutido diferentes estrategias. Algunos sugirieron encontrar rutas a través de las montañas, pero los guías locales les aseguraron que el terreno era demasiado difícil de cruzar para una fuerza de ese tamaño. Otros sugirieron un ataque nocturno al amparo de la oscuridad, pero el capitán de la infantería ligera argumentó que el ruido de 800 hombres arruinaría cualquier elemento sorpresa. El general Castaños escuchó las ideas con expresión seria, consciente de que cada decisión podía marcar la diferencia entre la victoria y el desastre. Finalmente ordenó un bombardeo continuo al amanecer, con la esperanza de que la intensidad del fuego acabase por romper las defensas francesas o al menos frenar su capacidad de contraataque. Manuel García había pasado la noche despierto, repasando mentalmente todo lo que sabía sobre balística y artillería, graduado del Real Colegio de Artillería de Segovia, donde los mejores científicos militares de España impartían. Dominando las reglas matemáticas y físicas de la artillería, el teniente poseía conocimientos que iban mucho más allá del simple manejo de los cañones. Había estudiado las propiedades de los diferentes tipos de pólvora, las características de vuelo de los proyectiles y los efectos de los distintos ángulos de disparo. Pero nada de eso le parecía útil en la situación actual. La roca caliza que protegía a los franceses era demasiado densa para ser penetrada por balas de cañón normales disparadas a una velocidad normal. El sargento Rodríguez había calculado que la velocidad inicial de sus cañones era de unos 400 metros por segundo, suficiente para atravesar muros de ladrillo o varillas de madera, pero no para agrietar 3 metros de piedra sólida. Al amanecer de aquel 12 de marzo, una espesa niebla cubrió el valle, creando una atmósfera fantasmal que añadió tensión al momento. Los 4 cañones de 12 libras estaban apostados en una colina a unos 300 metros de la posición francesa, el mejor campo de tiro para fuego directo contra fortificaciones. Los artilleros trabajaban con eficiencia mecánica, fruto de años de entrenamiento y experiencia en combate. Cada movimiento estaba cuidadosamente planificado. El primer artillero limpiaba el cañón con la baqueta, mientras que el segundo preparaba la bolsa de pólvora, el tercero insertaba la carga seguida de la bala, y el cuarto compactaba todo con la baqueta antes de perforar la bolsa a través del orificio de contacto para permitir su encendido. El primer disparo sonó cuando el sol comenzó a disipar la niebla. El destello iluminó brevemente los rostros tensos de los artilleros cuando el cañón rebotó violentamente contra sus ataduras de cuerda. La bala cruzó la abertura en menos de un segundo y se estrelló contra la formación rocosa con un impacto atronador. Pedazos de piedra volaron por los aires, pero cuando el humo se disipó, la pared permaneció intacta. Los franceses respondieron al fuego con sus mosquetes, aunque a esa distancia las balas perdieron su eficacia. El segundo y tercer disparo produjeron resultados similares, impactos impresionantes pero muy pocos daños. Manuel observó atentamente cada impacto, tomando notas mentales de cómo se desintegraban las rocas. Observó que las balas de cañones se aplanaban ligeramente al impactar, distribuyendo su energía sobre un área más amplia en lugar de concentrarla en un solo punto. Era como intentar clavar un clavo con la cabeza en lugar de la punta. Tras el cuarto disparo, ordenó una parada temporal para reconsiderar la situación. Los artilleros aprovecharon la oportunidad para limpiar los cañones y conseguir más munición, mientras los oficiales se reunían para discutir alternativas. El capitán Álvarez, comandante de la batería, sugirió cambiar a munición explosiva, pero Manuel argumentó que las granadas no serían más efectivas contra la roca sólida. Lo que necesitaban no era más potencia explosiva, sino mayor capacidad de penetración. Fue entonces cuando el soldado Antonio Fernández, un joven ayudante de artillería de tan solo 19 años, hizo una observación que lo cambiaría todo.
Antonio había sido herrero antes de unirse al ejército, y su comprensión natural de los metales le otorgaba una perspectiva única. Al observar las balas de cañón aplanadas recuperadas de impactos anteriores, comentó casi con indiferencia que el hierro fundido era demasiado blando para atravesar una piedra tan arda. En su taller, explicó, usaban punzos de acero endurecido para perforar el metal. Al principio la idea parecía descabellada. Los cañones disparaban balas de hierro fundido porque ese material era relativamente barato de manufacturar en grandes cantidades y porque se desintegraba de forma útil al impactar en objetivos blandos. El acero endurecido era mucho más caro y difícil de trabajar, pero Manuel comprendió de inmediato la sugerencia de Antonio. Si pudieran modificar las balas de cañón para concentrar su energía en una punta más dura y más pequeña, quizás podrían lograr la potencia de penetración necesaria. El problema es que no contaban con balas de cañón de acero endurecido, ni con el tiempo ni los recursos para fabricarlas. Entonces, a Manuel se le ocurrió una idea. Entre los suministros del tren de artillería se encontraban brocas de acero y cinceles para el mantenimiento de los cañones. Se trataba de herramientas duras diseñadas para trabajar el metal. Si pudieran añadir estas herramientas a las balas de cañón, concentrando el impacto en una punta de acero duro en lugar de la superficie roma del hierro fundido, tal vez podrían lograr el efecto deseado. El sargento Rodríguez, dubitativo pero interesado, ayudó a Manuel a desarrollar la idea. No podían simplemente soldar acero a las balas de cañón, hierro, porque el calor extremo del disparo destruiría cualquier unión regular, pero podían crear un agujero en la parte delantera de la bala de cañón e insertar un punzón de acero, asegurándolo mecánicamente con anillos de hierro forjado. Sería una modificación tosca e improvisada, pero técnicamente posible con las herramientas disponibles. Durante las 2 horas siguientes, mientras el resto de la batería mantenía un fuego intenso sobre la posición francesa, Manuel, Antonio y otros 3 artilleros trabajaron frenéticamente en su modificación. Usaron una bala de cañón de 5.5 kilogramos como base, calentándola al rojo vivo en una forja de campaña hasta que el hierro fundido estuvo lo suficientemente blando como para trabajarlo. Con martillos y cinceles, crearon un agujero cónico en la parte delantera de la bala de unos 5 centímetros de profundidad. Luego seleccionaron el punzón más largo y resistente de su equipo, una herramienta de acero templado al carbono diseñada para perforar los respiraderos de las armas cuando era necesario reparar agujeros en respiraderos dañados. El punzón medía unos 10 centímetros de largo y tenía una punta cónica afilada, diseñada para concentrar la fuerza en una zona minúscula. Se insertaba en el orificio preparado y se aseguraba con 3 anillos de hierro forjado que se calentaban hasta expandirse, se colocaban alrededor del punto de unión y luego se enfriaban rápidamente para contraerse y crear una sujeción mecánica extremadamente firme. El resultado era feo, pero ingenioso. Una bala de cañón con una punta de acero que sobresalía de ella, frente como el cuerno de un rinoceronte mecánico. Manuel sabía que la trayectoria de vuelo de esa bala de cañón modificada sería terrible, que probablemente se desviaría de su trayectoria, pero no necesitaban una precisión extrema. Su objetivo era una pared de roca de varios metros de ancho. Lo que necesitaban era potencia de penetración, y esta extraña creación de hierro y acero podía proporcionársela. Cuando la bala de cañón modificada estuvo lista, Manuel se la mostró al capitán Álvarez y al general Castaños, que habían venido a dirigirse personalmente a las posiciones de artillería para comprobar la situación. Explicó su razonamiento técnico, señalando cómo la punta de acero concentraría toda la energía del impacto en un área de menos de 1 centímetro cuadrado, multiplicando enormemente la presión ejercida sobre la roca. La primera reacción fue duda, pero sin otras alternativas viables, Castaños permitió el intento. Si fallaba, habrían perdido una bala de cañón y algo de tiempo. Si funcionaba, podrían copiar la modificación y abrirse paso finalmente las defensas francesas. La preparación para el disparo se convirtió en un momento ceremonial. Todos los oficiales presentes se reunieron detrás del cañón seleccionado, observando cómo los artilleros seguían su rutina establecida con especial cuidado. La carga de pólvora se midió con precisión extrema. 6 libras, la carga máxima segura para un cañón de 12 libras. La bala de cañón modificada se insertó cuidadosamente con la punta hacia adelante. El sargento Rodríguez verificó personalmente el ángulo de elevación, ajustándolo ligeramente hacia abajo para compensar el peso adicional del punzón. Manuel observaba cada preparación con el corazón latiéndole fuerte. Toda su reputación profesional dependía ahora de esta improvisación desesperada.
Si la bala simplemente se desmoronaba al salir del cañón, o si el punzón se soltaba en pleno vuelo, sería visto como un soñador incompetente. Pero si funcionaba, si de verdad lograban atravesar esa roca, habrían creado algo revolucionario. El fogonazo fue idéntico al de los disparos anteriores. Una nube de humo blanco, el violento salto hacia atrás del cañón, el agudo silbido que cortaba el aire, pero el impacto fue completamente diferente. En lugar del típico sonido metálico y rebote, se escuchó un crujido profundo, casi a nivel de las entrañas, como si la propia montaña hubiera gemido de dolor. Durante lo que pareció una eternidad, el humo bloqueó el punto de impacto. Cuando finalmente se disipó, lo que vieron los españoles provocó gritos de asombro y celebración. La bala de cañón había desaparecido por completo en la roca. Donde antes había una superficie lisa de caliza gris, ahora había un agujero irregular de unos 30 centímetros de diámetro. Y lo más importante, las grietas se extendían desde el punto de impacto, como una telaraña, extendiéndose varios metros en todas direcciones. La broca de acero había perforado la roca con tal fuerza que no solo había perforado la superficie, sino que también había agrietado la estructura interna de la formación. Los franceses, que hasta ese momento habían observado los intentos españoles con burla y diversión, quedaron paralizados por la conmoción. Uno de sus hombres se encontraba cerca del punto de impacto y fue derribado por la explosión de fragmentos de roca. El capitán Mercier comprendió de inmediato lo que esto significaba. Si los españoles lograban repetir ese efecto, su fortaleza natural se convertiría en una trampa mortal mientras las murallas se derrumbaban a su alrededor. Manuel no perdió tiempo en disfrutar del éxito. Mientras los soldados celebraban, él ya estaba organizando la producción de más balas de cañón modificadas. Cada uno de los 4 cañones de 12 libras necesitarían al menos 3 balas de cañón modificadas para asegurar suficiente potencia de fuego. Se llamó a los herreros del regimiento, junto con todos los punzones, brocas y herramientas de acero disponibles. La forja de campaña se calentó a su temperatura máxima. Durante las siguientes 3 horas se produjo una actividad frenética mientras artilleros, herreros y soldados regulares trabajaban juntos para crear el arsenal improvisado. No todas las balas de cañón resultaron perfectas. Algunos punzones se rompieron durante la inserción y otras no se alinearon correctamente con la línea central de la bala de cañón. Pero al anochecer tenían 17 balas de cañón modificadas listas para el combate. Mercier, observando los preparativos españoles desde su posición, supo que la situación era insostenible. Envió un mensajero con una bandera blanca para negociar los términos, pero Castaños, presintiendo la victoria, se negó a cualquier cosa que no fuera la rendición total. Los franceses tendrían que soportar el bombardeo inminente o abandonar su posición. La decisión de Mercier fue práctica. Ordenó a sus hombres que abandonaran la posición fortificada al amparo de la oscuridad, retirándose hacia el norte, donde podrían unirse a fuerzas amigas. Los españoles, conscientes de la retirada, pero reacios a arriesgar vidas en un ataque nocturno, permitieron la retirada de los franceses. Su objetivo nunca había sido destruir por completo a los defensores, sino controlar el paso. Al amanecer del día siguiente, las tropas españolas ocuparon el estrecho paso sin encontrar resistencia. La formación rocosa, que parecía imposible de atravesar, ahora presentaba 17 profundos agujeros, cada uno rodeado de redes de grietas que habían debilitado estructuralmente toda la pared. Los ingenieros que examinaron los daños quedaron asombrados. El agujero más profundo, creado por la primera bala de cañón modificada, había penetrado más de 60 centímetros en la roca sólida. La energía de impacto de la bala de cañón de 5.4 kilogramos, concentrada en la diminuta punta de acero, había creado suficiente presión para romper y mover la piedra. Había resistido siglos de desgaste natural. Manuel García se convirtió repentinamente en el centro de atención de todo el alto mando. El general Castaños lo felicitó personalmente y ordenó que su innovación se registrara y se comunicara a las autoridades de artillería en Cádiz, donde la Junta Central Suprema coordinaba el esfuerzo bélico español. El sargento Rodríguez, generoso en su reconocimiento, insistió en que se reconociera a Antonio Fernández la idea original del punzón de acero. En los días siguientes, a medida que el ejército reforzaba su control sobre el estrecho paso, equipos de artilleros experimentaron con mejoras en el diseño. Descubrieron que el ángulo óptimo para la punta era de unos 15 grados, lo que permitía iniciar la penetración sin que el acero se rompiera por fuerzas laterales. También descubrieron que el hierro forjado, aunque más difícil de trabajar que el hierro fundido, proporcionaba un cuerpo de bala de cañón más resistente que no se rompía prematuramente.
Las implicaciones bélicas de esta innovación se hicieron evidentes rápidamente. Durante siglos, las fortificaciones de piedra habían estado prácticamente a salvo de la artillería de campaña. Solo los enormes cañones de asedio, disparando proyectiles de 11 o 16 kilos, podían dañar seriamente los gruesos muros de piedra. Ahora cañones relativamente ligeros y móviles podían lograr efectos similares contra objetivos rocosos, alterando el equilibrio entre defensa y ataque. Los franceses respondieron a la innovación española con su eficiencia habitual. Los informes del capitán Mercier llegaron rápidamente al mariscal Soult, comandante de las fuerzas de Napoleón en el sur de España. Inicialmente dudoso, Soult ordenó a sus propios artilleros copiar y contrarrestar la técnica española. En cuestión de semanas, ambos bandos utilizaban versiones de balas de cañón modificadas con penetradores de acero. La carrera armamentista había comenzado, pero la verdadera importancia de lo que sucedió en el paso de Peña Grande trascendió su impacto inmediato en la Guerra de la Independencia. Manuel García había demostrado un principio que se convertiría en fundamental para el posterior desarrollo de la munición perforante, la concentración de la energía del impacto mediante penetradores de alta dureza. Este mismo principio, mejorado y desarrollado décadas después, daría lugar a las balas de cañón perforantes utilizadas en los cañones navales del siglo XIX y en la munición antitanque del siglo XX. Un simple punzón de acero insertado en una bala de cañón de hierro fundido sembró las semillas de una revolución en la tecnología militar. La noticia de la innovación española se difundió rápidamente por las redes de inteligencia militar europeas. Los británicos, aliados de España en la lucha contra Napoleón, enviaron observadores para documentar la técnica. El coronel Richard Fletcher, ingeniero jefe del ejército del Duque de Wellington, quedó particularmente impresionado. En sus informes a Londres, Fletcher reflexionó sobre usos más amplios de proyectiles reforzados, incluyendo su uso contra buques de guerra. Esta predicción se cumpliría décadas después con el desarrollo de los primeros proyectiles perforantes. Los artilleros prusianos, aunque técnicamente aliados con Francia en aquel momento, también tomaron nota. La tradición prusiana de innovación técnica militar encontró terreno fértil para la experimentación en el concepto español. Se iniciaron programas para desarrollar proyectiles en los arsenales de Berlín. Los proyectiles perforantes fabricados con aceros de mejor calidad sentaron las bases de la excelencia artillera que caracterizaría al ejército prusiano en conflictos posteriores. Incluso los franceses, aunque enemigos en esa guerra, reconocieron la brillantez de la innovación. Napoleón Bonaparte, un artillero experimentado, que había ascendido al poder en parte gracias a su dominio de la artillería militar, ordenó una investigación para el desarrollo de proyectiles similares, pero mejores. Los arsenales imperiales de Vincennes comenzaron a experimentar con diversos diseños, aunque los resultados llegaron demasiado tarde como para influir significativamente en el curso de la Guerra de la Independencia. Para Manuel García, el reconocimiento fue agridulce. Ascendió a capitán y recibió honores oficiales de la Junta Suprema, pero también comprendió la naturaleza fundamentalmente destructiva de su creación. Aquellos proyectiles que había diseñado en un momento de extrema necesidad ahora matarían con mayor eficacia. Las fortificaciones que habían protegido a la población civil durante siglos serían vulnerables a nuevas formas de bombardeo. Su astucia había abierto una puerta insalvable. El soldado Antonio Fernández, cuya simple observación había iniciado toda la innovación, declinó los honores ofrecidos y regresó discretamente a sus labores habituales. Cuando oficiales curiosos le preguntaron sobre su papel en el descubrimiento, respondió con humildad que simplemente había aplicado el sentido común de un herrero. Años más tarde, cuando la guerra finalmente terminó con la expulsión de los franceses en 1814, Antonio regresó a su ciudad natal en Extremadura y retomó su oficio de herrero, sin mencionar jamás su momento de gloria histórica. El propio paso de Peñagrande quedó marcado para siempre por aquellos días de marzo de 1811. Durante décadas, viajeros y peregrinos que cruzaban el paso contemplaban con asombro los 17 profundos agujeros en la formación rocosa junto con las grietas que se extendían y aún eran visibles. Los lugareños contaban historias cada vez más exageradas sobre cañones mágicos, balas de cañón españolas forjadas con metal de meteorito y artilleros que habían hecho pactos con fuerzas sobrenaturales. La verdad, mucho más común pero igualmente impresionante, era que hombres comunes, ante un problema aparentemente imposible, habían aplicado creatividad, conocimientos técnicos y determinación para encontrar una solución. En 1823, 12 años después del suceso, la Real Academia de Artillería Español publicó su primera guía oficial sobre proyectiles perforantes. El documento, escrito por oficiales que habían servido durante la Guerra de la Independencia, reconocía abiertamente la labor pionera de Manuel García y su equipo.
se establecieron normas estandarizadas para la producción de munición perforante, incluyendo requisitos exactos de dureza del acero, forma del penetrador y métodos de fijación mecánica. Al final de la época, la improvisación desesperada se convirtió en doctrina militar formal. El desarrollo posterior de la tecnología de proyectiles perforantes siguió caminos predecibles pero fascinantes. Los penetradores fabricados con aceros simples fueron reemplazados gradualmente por diseños más avanzados. En la década de 1850, con el desarrollo de procesos industriales mejorados de fabricación de acero, fue posible fabricar proyectiles completamente de acero endurecido. Estos eran mejores que los diseños híbridos de hierro y acero, ofreciendo mayor penetración y trayectorias de vuelo más estables. La Guerra de Secesión estadounidense presenció las primeras batallas importantes entre buques acorazados, donde los avanzados proyectiles perforantes demostraron su capacidad para atravesar placas de blindaje de varios centímetros de espesor. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la competencia entre el blindaje y el proyectil se convirtió en uno de los principales impulsores de la innovación en la tecnología militar. Cada mejora en la dureza y el grosor del blindaje se correspondía con proyectiles más potentes y penetradores mejor diseñados. Los ingenieros desarrollaron diseños cada vez más avanzados. Puntas endurecidas, cuerpos de bala de cañón diseñados para mantener la resistencia estructural bajo el impacto, incluso cargas explosivas internas que explotaban tras la penetración para maximizar el daño interno. Sin embargo, el principio básico se mantuvo inalterado desde aquel día en Peñagrande. Concentrar la máxima energía en un área mínima utilizando un penetrador extremadamente duro. Para cuando explotó. Para la Primera Guerra Mundial, en 1914, la artillería había cambiado tanto que era casi irreconocible comparada con los cañones que García había operado un siglo antes. Los proyectiles perforantes disparados por los cañones navales modernos podían atravesar más de 30 centímetros de acero endurecido. Los tanques, introducidos como arma revolucionaria en 1916, llevaron el antiguo conflicto entre blindaje y penetración a un nuevo ámbito. Las armas antitanques se desarrollaron durante y después de la guerra. Se utilizaron variantes avanzadas del concepto de penetración dura, desde proyectiles perforantes convencionales hasta armas de carga hueca que utilizaban efectos de chorro de metal fundido para atravesar el blindaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tecnología de proyectiles perforantes alcanzó niveles extraordinarios de mejora. Los alemanes desarrollaron proyectiles con núcleos de tungsteno, un metal incluso más duro que el acero, capaz de atravesar el blindaje más grueso. Los aliados respondieron con sus propias innovaciones, incluyendo proyectiles de uranio empobrecido, cuya extrema densidad proporcionaba una mejor penetración. En los campos de batalla de Europa y el norte de África, el resultado de las batallas de tanques a menudo se decidía por milímetros, si el proyectil penetraba o rebotaba, si el blindaje resistía o se agrietaba. Las mismas ecuaciones físicas que Manuel García había descubierto en 1811 se calculaban ahora con precisión matemática, utilizando las teorías más avanzadas de física de materiales avanzada. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la era nuclear, cabría pensar que los proyectiles perforantes convencionales quedarían obsoletos. Sin embargo, ocurrió lo contrario. El reconocimiento de que las armas nucleares eran demasiado destructivas para su uso en la mayoría de los conflictos renovó el interés en el armamento convencional de alta eficacia. Los proyectiles perforantes modernos representan la culminación de ciclos de desarrollo. Materiales exóticos, diseños de vuelo optimizado por computadora y, en algunos casos, sistemas de guía activos. Pero en esencia, cada uno sigue siendo un descendiente directo de aquella punta de acero insertada en una bala de cañón de hierro fundido hace más de 2 siglos. La historia del Paso de Peñagrande ofrece lecciones que van más allá de la tecnología militar específica. Muestra cómo la innovación a menudo surge de la necesidad desesperada y cómo las personas creativas pueden revolucionar campos al cuestionar las asunciones establecidas. Manuel García no era un genio solitario, sino parte de un equipo que incluía a todos, desde comandantes generales hasta soldados herreros. Cada uno aportó su perspectiva única. García, con su educación técnica formal. Antonio Fernández, con su experiencia práctica como artesano. El sargento Rodríguez, con su experiencia operativa. La combinación de estos diferentes tipos de conocimiento produjo algo que ninguno de ellos podría haber logrado solo. También demuestra que la innovación tecnológica militar tiene una naturaleza dual.
La misma astucia que puede salvar vidas mediante una victoria rápida también puede convertirse en una herramienta de mayor destrucción. Los proyectiles perforantes que atravesaron la fortaleza francesa de Peña Grande eventualmente darían lugar a armas capaces de atravesar metros de hormigón armado, destruir búnkeres subterráneos profundos y perforar los blindajes más avanzados. Cada avance tecnológico incrementó el potencial destructivo, creando un ciclo interminable de medidas y contramedidas, de espada y escudo eternamente enzarzados en una competencia. La Guerra de la Independencia Española finalmente terminó en 1814 con la derrota decisiva de las fuerzas de Napoleón y la restauración de la monarquía española. El costo había sido terrible. Cientos de miles de muertos, ciudades destruidas, la economía arruinada. España salió victoriosa pero profundamente herida, enfrentándose a décadas de inestabilidad política y declive económico. Pequeños momentos de astucia como el de Peña Grande contribuyeron a la victoria, pero no pudieron evitar el inmenso sufrimiento que conlleva cualquier guerra prolongada. Manuel García sobrevivió a la guerra y continuó su carrera en el Real Cuerpo de Artillería durante décadas. Alcanzó el grado de coronel antes de retirarse en 1835, tras haber servido en las turbulentas guerras carlistas que siguieron a la Guerra de la Independencia. Nunca se casó y dedicó su vida al estudio y la mejora de la ciencia de artillería. Sus escritos técnicos, conservados en los archivos militares de Segovia, revelan una mente que nunca dejó de cuestionar y buscar mejoras, pero también muestran una creciente tristeza en sus últimos años, consciente de que su legado fue fundamentalmente ambiguo. En uno de sus últimos ensayos, escrito en 1840, 5 años antes de su muerte, García reflexionó sobre los sucesos de Peña Grande. Describió su satisfacción por el problema técnico resuelto, su orgullo por haber contribuido a la liberación de su patria, pero también expresó profundas dudas sobre si el mundo era realmente mejor gracias a su contribución. Cada avance en la eficiencia armamentística, escribió, simplemente hacía las guerras más mortíferas, no más cortas. La esperanza de que mejores armas evitarían la guerra gracias a su poder destructivo nunca se hizo realidad, porque cada bando siempre creyó que podía ganar si contaba con el armamento adecuado. Era una visión pesimista pero profética. Hoy, más de 2 siglos después de aquella desesperada improvisación en un valle español, el mundo posee arsenales capaces de destruir ciudades enteras en minutos. Los proyectiles guiados con precisión pueden atravesar búnkeres de hormigón armado y explotar en el momento exacto de máxima efectividad letal. Los tanques modernos llevan cañones que disparan proyectiles de uranio empobrecido a velocidades extremadamente altas, capaces de atravesar múltiples capas de blindaje compuesto y reactivo. Todo esto se puede rastrear a lo largo de una línea de desarrollo continua, que se remonta a los principios mostrados por primera vez en Peña Grande. El valle mismo está ahora atravesado por una carretera moderna que pocos viajeros reconocen como un sitio histórico. Los agujeros en la roca se rellenaron hace décadas durante las obras de estabilización del terreno. No hay monumentos ni placas conmemorativas. La única referencia es una breve mención en libros especializados de historia militar y en los archivos del Real Cuerpo de Artillería. Los lugareños ocasionalmente cuentan historias de antiguas batallas, pero los detalles han sido mezclados y distorsionados a lo largo de generaciones. La especificidad del momento, su importancia técnica e histórica, se ha desvanecido en la noche de los tiempos. Pero la lección fundamental continúa. Cuando individuos decididos se enfrentan a obstáculos aparentemente imposibles, la creatividad humana puede encontrar soluciones inesperadas. La capacidad de abordar un problema desde una nueva perspectiva, de combinar conocimientos de diferentes disciplinas, de estar dispuesto a probar lo inusual, estas cualidades siguen siendo tan valiosas hoy como lo fueron en 1811. No necesitamos celebrar el aspecto destructivo para reconocer y honorar la astucia humana que representa la historia de Peña Grande. Al mismo tiempo, debemos reconocer las profundas ironías y tristezas inherentes a esta historia. Manuel García y su equipo crearon algo brillante y efectivo, pero lo que crearon fue un instrumento para matar con mayor eficiencia. Su innovación salvó vidas españolas en ese momento específico al permitir la victoria sin un costoso ataque frontal, cuyas consecuencias han cobrado innumerables vidas a lo largo de los siglos. Esta es la paradoja central de la tecnología militar.
Cada avance se justifica como un medio para proteger vidas disuadiendo o derrotando rápidamente al enemigo. Pero en conjunto, estos avances han incrementado considerablemente la magnitud del sufrimiento humano que la guerra puede causar. Considerar el costo humano de la guerra es esencial para comprender la verdadera dimensión de historias como la de Peña Grande. Esos 17 hoyos en la roca representaron una victoria táctica española, pero también obligó a la retirada de 200 soldados franceses, muchos de ellos reclutas que nunca habían decidido invadir a España. Durante su retirada nocturna a través de un terreno montañoso hostil, varios murieron por la exposición al frío o por ataques guerrilleros. Los españoles que ocuparon el paso celebraron su éxito sin pensar en las cartas que nunca llegarían a sus familias en Normandía o Provence, informándoles de que sus hijos, hermanos o padres jamás regresarían. La multiplicación del sufrimiento debido a las mejoras tecnológicas ha aumentado exponencialmente desde entonces. La Primera Guerra Mundial, con su artillería industrial capaz de destruir kilómetros cuadrados de terreno, mató a millones. La Segunda Guerra Mundial, con los bombardeos estratégicos y tanques de batalla avanzados, mató a decenas de millones. Las guerras modernas, aunque quizás de menor escala, debido a las armas nucleares que nadie se atreve a usar, continúan devastando vidas a través de armamento regular de precisión letal. Cada proyectil perforante que atraviesa el blindaje de un tanque no solo destruye una máquina, sino que también quema o destroza a los seres humanos que la habitan, personas con familias, sueños y el potencial de contribuir a la humanidad en maneras que nunca conoceremos, pues murieron a los 20 o 30 años en un campo de batalla lejano. La pregunta entonces se vuelve inevitable. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena la astucia de García si su legado final es una mayor capacidad de matar? ¿Es justo culpar al innovador por cómo las generaciones futuras utilizan sus ideas? Estas son preguntas sin respuestas fáciles. Podemos reconocer que en el contexto específico de 1811, frente a una ocupación extranjera, los españoles tenían justificación moral para resistir, y que minimizar sus propias pérdidas mediante una mejor tecnología era preferible a sacrificios inútiles. Pero también debemos reconocer que ambos bandos utilizan el mismo razonamiento en cada conflicto, lo que conduce a una carrera armamentista sin fin, donde todos son simultáneamente víctimas y perpetradores. La verdadera sabiduría no reside en perfeccionar nuestras habilidades para la guerra, sino en desarrollar instituciones, culturas y prácticas que la hagan innecesaria. La historia de la humanidad demuestra que somos notablemente buenos en lo primero y trágicamente incapaces en lo segundo. Hemos invertido siglos de ingenio colectivo en diseñar armas cada vez más efectivas, pero solo una fracción de ese esfuerzo en construir sistemas para resolver disputas pacíficas. Las Naciones Unidas, con todas sus imperfecciones, representan un intento de crear mecanismos globales para prevenir conflictos. El derecho internacional humanitario busca, al menos, limitar los excesos más terribles de la guerra cuando ésta ocurre. Estos son pasos importantes, pero claramente insuficientes, como lo demuestran los conflictos que siguen estallando cada década. Si la humanidad ha de sobrevivir y prosperar, debe encontrar maneras de resolver sus desacuerdos fundamentales, sin recurrir a la violencia organizada a gran escala. Esto requiere no solo mejores instituciones, sino también profundos cambios culturales en nuestra forma de pensar sobre el conflicto, la nacionalidad, los recursos y la dignidad humana. Debemos aprender a ver en cada persona, independientemente de su nacionalidad o cultura, alguien cuya vida tiene un valor inherente igual al de nuestros conciudadanos. Esto no significa ser ingenuos respecto a las diferencias reales de valores e intereses entre las sociedades, sino más bien un compromiso de buscar soluciones que respeten la humanidad compartida que subyace a esas diferencias. Historias militares como la de Peña Grande pueden enseñarnos sobre la inteligencia, el coraje y la determinación humanos, cualidades admirables que merecen reconocimiento. Pero también deberían recordarnos el terrible precio de la guerra y motivarnos a aplicar esa misma inteligencia, coraje y determinación a la causa mucho más difícil de construir una paz duradera. En última instancia, la verdadera medida de nuestro progreso como especie no será qué tan efectivos somos al destruirnos unos a otros,
Pero no solo eso, sino que también lo es si eventualmente desarrollamos la sabiduría para elegir no hacerlo.